mal y lo está pateando porque no entiende muy bien cómo estudiar, obviamente díganle que se sume a las clases, no hay ningún problema si alguien quiere entrar como oyente o si alguien de acá, por ejemplo, la quiere dar libre y prefiere, por ejemplo, no sé, cursarla, me avisa, damos de baja para que no aparezcan los trabajos prácticos y esto. Yo siempre recomiendo cursarla, la materia, porque, de nuevo, es una materia larga, difícil y pesada, y sin entenderla, para mí, se torna un poco complicada, pero no es imposible también. Así que, bueno, si alguien conoce a alguien que quiera participar de oyente, no hay ningún tipo de problema. Si alguien ya la cursó y ya hizo los trabajos prácticos y tiene los informes de los cuatrimestres anteriores, no tiene que venir a los laboratorios, ¿sí? Esto lo digo ¿por qué? Porque los laboratorios son chicos y somos un montón, entonces quizás también no tienen ganas de volver a hacer, por ejemplo, el trabajo práctico de destilación, si ya lo hicieron en otro cuatrimestre, me avisan y me entregan el informe del cuatrimestre que la cursaron, ¿sí? Bien, y dicho esto, voy a arrancar con lo que vendría a ser la clase. Les pido por favor que si ven que hablo muy rápido o lo que sea, me avisan, yo no tengo ningún problema y hablo un poco más lento. La teoría del día de hoy va a hablar sobre la introducción a la química orgánica, la estructura y de los enlaces. La química que ustedes, sí, vieron, sí, sé que hubo un cambio de plan en el medio, entonces puede ser que alguien haya cursado química general o puede ser que hayan cursado inorgánica. No sé muy bien cómo estamos acá con el tema de las químicas. Hay gente que... Yo cursé general y después me parecía como que había promocionado inorgánica. Ok. Bueno, pero todos una química tuvieron, por lo menos. Sí. Ok, genial. Bueno, hay una diferencia bastante grande entre la química que uno vio, química general o química inorgánica, a lo que es la química orgánica, que es una química más dura. Yo le digo química dura porque uno tiene que entender quizás cosas básicas que son un poquito más complejas y que al principio, yo les voy a decir la verdad, uno no entiende a dónde va la materia. A mí cuando yo cursaba química orgánica, por lo menos, siempre me preguntaba a dónde voy a llegar, para qué me va a servir todo esto, por qué tengo que ver cómo reacciona un alcohol con un ácido carboxílico, pero les prometo que todo tiene sentido en algún momento. Así que eso, no se preocupen, todo tiene sentido, así que no desborden al principio, tengan paciencia, tengan mucha paciencia. Bien. Vamos a ver un poco de introducción, después vamos a hablar un poco de la formación de enlaces, de distintas fuerzas, y ahí terminaríamos la clase de hoy. Una pequeña historia de lo que fue el descubrimiento de la química orgánica. ¿Sí? Esto viene de 1807, ¿sí? Donde un químico sueco divide química en dos, ¿sí? En compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos, diciendo que los compuestos orgánicos son los que derivan de tejidos vivos, o sea, solamente se pueden fabricar en organismos vivos, sea azúcar, ¿sí? Que vendría a ser una sacarosa, la urea, el almidón, que el almidón proviene, es la reserva energética, ¿sí? De las plantas, y se habla, sí, de las plantas, o sea, de lo que vendría a ser, por ejemplo, la papa, ¿sí? Porque también sabemos que está la celulosa, que tiene almidón, los cereales, y se hablaba de lo que era una fuerza vital, ¿no? Sí, cuando uno habla de fuerza vital, lo primero que se le viene a la cabeza es energía, ¿no? Es todo lo que nos dé energía. Pero solamente se había descubierto y se había encontrado en la naturaleza. Casi 20 años, un poco más de 20 años después, ¿sí? Hubo otro químico que lo que descubrió fue que se podía sintetizar, ¿sí? Que era un compuesto orgánico que se encontraba en la naturaleza, pero a partir de un compuesto inorgánico y en un laboratorio. Por ende, acá lo que hacemos es nos desprendemos un poco de esa teoría de que derivaban de los tejidos vivos y hablamos un poco de que se pueden sintetizar, se pueden hacer en un laboratorio. A partir de 1861, ¿sí? Que Culé, que lo vamos a nombrar bastante, define la química orgánica como la química que estudia a los compuestos derivados del carbono, ¿sí? Todo lo que en su estructura tenga carbono, ¿sí? Lo vamos a llamar química orgánica. Menos algunos compuestos que tienen carbonos en su estructura, pero que
se comportan más que nada como compuestos inorgánicos. Como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico, ¿sí? El bicarbonato de sodio o el carbónico. O sea, son todos compuestos que tienen carbono, pero se comportan como compuestos inorgánicos. ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? ¿Por qué se estudia tanto? ¿Por qué se ve química orgánica 1, 2, química biológica? Justamente, casi el 95% de las sustancias químicas que conocemos son compuestos derivados de carbono. Y básicamente todos los compuestos responsables de la vida, o sea, ácidos nucleicos, que básicamente es lo que conforma el ADN. Las proteínas, que las proteínas tienen función enzimática o no, pero al fin y al cabo también son muy importantes en lo que vendría a ser la vida, hormonas, azúcares, ¿sí? Glucosa, que es nuestra reserva energética, lípidos, ¿sí? Que nos aportan un montón de cosas, vitaminas, son todos derivados, como por ejemplo los betacarotenos, son todos derivados de carbono. Y son todas sustancias orgánicas que se comportan como tal. Desde el vamos, esto es una estructura de ADN, ¿sí? Es la doble hélice, que están unidas, ¿sí? Las dos hélices están unidas entre sí por enlaces que son orgánicos y son moléculas orgánicas. Por ende, es recontra importante entender la base, ¿sí? De la química orgánica para poder entender realmente qué es lo que pasa. Más que nada, son estudiantes de la licenciatura en biotecnología. Para que está queriendo entrar alguien, voy a admitir. Les va a servir muchísimo justamente para lo que hagan, lo mismo para los y las alimentólogas que se encuentren acá. Nosotros estudiamos muchísimo, yo soy como una mezcla rara, porque yo soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero hago virología, o sea, el doctorado que estoy haciendo, que terminó pronto por suerte, hago virología ambiental. Y en lo que vendría a ser esta virología ambiental, asociado, ¿no?, al consumo también de algunas especies, hago extracción de ADN y también hago PCRs y todo eso, que es lo que hago en el laboratorio todos los días, tienen una base química muy fuerte. ¿Dónde podemos encontrar la química orgánica? ¿Sí? Está presente y adelante de nosotros todo el tiempo. O sea, en los alimentos, obviamente, la química orgánica está más que presente. En los pigmentos, ¿sí? La anilina, ¿qué les suena? Esto es la anilina, que esto es un anillo aromático, ya lo vamos a ver y no se preocupen que vamos a ver aromáticos, pero es un anillo aromático con un grupo amino. Solo esto es la anilina. ¿Y qué es la anilina? Ustedes la conocen, es obvio, todos la conocemos. ¿De qué les suena? Para teñir. Para teñir. Para una tintura. Exactamente, para teñir. La estructura es una estructura orgánica, las antocianinas, las diferentes pinturas, bueno, fibras sintéticas, perfumes ni hablar, en todos los plásticos. Acá hay muchos alquenos metidos en los plásticos. Bueno, medicina, ¿sí? Este tipo de estructuras que cuando terminen el cuatrimestre van a entender que es cada una de las partes que forman parte del ibuprofeno, el TNT, que es un compuesto aromático. Básicamente están presentes en toda la naturaleza y la no naturaleza, o sea, todo lo que produce el hombre. Bueno, nuestro personaje principal va a ser siempre el carbono, ¿sí? Ya vamos a ver ahora en un cuadrito que hay una diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, pero el personaje principal de nuestra historia, de todo este cuatri, va a ser el carbono, ¿sí? El carbono es un carbono que se encuentra en el grupo 4, ¿sí? 4A, ¿sí? Está de este lado de la tabla periódica, que cuenta con 4 electrones de valencia. ¿Se acuerdan qué son los electrones de valencia? Están en la capa más externa. Bien, ¿y de qué se encargaban los electrones de valencia, te acordás? Los enlaces. De los enlaces, o sea, son recontra importantes. Y lo vamos a ver más adelante. El número atómico es 6, ¿sí? Y la masa atómica es 12. Y la estructura electrónica es esto que tenemos acá. 1s2, 2s2, 2p2. Les prometo que cuando termine esta clase vamos a haber visto justamente qué quiere decir 1s2, 2s2, 2p2. O sea, uno lo entiende porque probablemente en química hayan visto todo lo que es 1s, 2s,
2p, que son los niveles energéticos, y que uno iba acomodando electrones en distintas cajitas, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Quizás uno en química lo hace en orgánica o general más por arriba, pero bueno, ¿qué quiere decir? Y dependiendo de las condiciones, sí se puede encontrar el carbono en la naturaleza de un montón de maneras. Pero si al carbono le metemos presión, ¿sí? Se forman diamantes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el diamante es carbono a altas presiones. ¿Sí? Si no, los encontramos generalmente como grafito, no como diamantes. Hay una pequeña diferencia, el precio principalmente. Bien, acá está el cuadro del cual les hablaba, ¿sí? Que son las diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Vamos a ver principalmente a lo largo de todo el cuatri estos elementos que vemos acá, que tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el nitrógeno principalmente, ¿sí? Van a ser lo que más vamos a ver. En cambio, los compuestos inorgánicos se encuentran en la mayoría de los compuestos de la tabla periódica. No sé si se acuerdan de lo que han visto con anterioridad, pero probablemente hayan visto enlaces iónicos, hayan visto uniones covalentes entre metales y con no metales. Bueno, probablemente van a haber visto muchos compuestos. En cambio, nosotros vamos a ver muchos menos. Los enlaces que predominan en cada uno, ¿sí? De los compuestos, en los compuestos orgánicos va a predominar el enlace covalente, ¿sí? Donde lo que sucede es que se comparten los electrones, hay algo ahí en compartir. En cambio, en los compuestos inorgánicos van a ver que va a predominar siempre el enlace iónico. ¿Se acuerdan lo que era el enlace iónico? Quedan los elementos con cargas. ¿Algo por ahí? Y cuando en un átomo dona un electrón a otro, se queda negativo. Exactamente. O sea, directamente hay como una transferencia de electrones de un compuesto a otro. No hay tanto como compartir. Las partículas que se suelen generar, ¿sí? Las vamos a llamar moléculas, ¿sí? Moléculas orgánicas. En el caso de los compuestos inorgánicos también hay moléculas, pero generalmente se generan iones. Solubilidades, ¿sí? Vamos a ver que los compuestos orgánicos son solubles en solventes no polares, como benceno. En cambio, los compuestos inorgánicos son solubles en solventes polares, como el agua. También lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. No se preocupen, no vamos a entender todo ahora, y a mí me gusta siempre darles ejemplos concretos. Van a ver que dependiendo del tipo de estructura que yo estoy estudiando, sea un alcano, un alqueno, un ácido carboxílico, no lo van a entender ahora, no importa, va a tener distintas interacciones con los solventes en los cuales uno lo quiere solubilizar. Entonces, puede ser que en el caso de los orgánicos sea un poco más difícil que se solubilicen en agua, porque no forman tantos enlaces como pasa en el caso de los compuestos inorgánicos, que lo que ocurre es una solvatación, ¿sí? No, yo voy tirando como palabras para que quizás si se acuerdan vayan cazando, pero vamos a ir viendo esto a lo largo de todo el cuatri, no se preocupen. En el caso de los compuestos orgánicos no conducen la electricidad disueltos y los compuestos inorgánicos sí. No sé si se acuerdan, las sales como el cloruro de sodio, sí, que podía justamente conducir la electricidad disueltos. Los puntos de fusión y ebullición suelen ser bajos en el caso de los compuestos orgánicos y generalmente son altos en el caso de los compuestos inorgánicos. Piensen lo siguiente, o sea, un compuesto inorgánico que para nosotros es nuestra estrella es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Fundirlo, o sea, que se fundan con el calor, cuesta un poco más que tipo yo, por ejemplo, agarro un gas que ya directamente es gaseoso a temperatura ambiente. Repito, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, el gas de la cocina, ¿saben qué gas es? Propano, butano. Metano. Suele ser mezcla igual, pero principalmente es metano. El metano es el alcano más chico. No importa, ya lo vamos a ver. Pero es como el primer compuesto orgánico que uno estudia. Y justamente cuando uno lo prende es un gas. Eso quiere decir que a temperatura ambiente se comporta como gas. Ya no es ni siquiera un estado ni líquido ni sólido. O sea, los puntos de fusión suelen ser y de ebullición suelen ser generalmente bajos. Después vamos a hablar de la estabilidad. Bueno,
los compuestos orgánicos son muy poco estables a comparación de los inorgánicos. La estructura, los compuestos orgánicos tienen una estructura más compleja, tienen altos pesos moleculares. En cambio, los inorgánicos son estructuras más simples, con un bajo peso molecular. Velocidad de reacción, o sea, cuánto tardan en generar una reacción. Si yo lo dejo en una mesada, generalmente los compuestos orgánicos tardan un poco más. Por eso a veces necesitamos algo que se llama catalizador, ¿sí? O sea, que me aceleran, ¿sí?, la velocidad de reacción. Y en el caso de los compuestos inorgánicos suele ser casi instantánea. Bueno, isomería es muy común encontrar compuestos isómeros en los compuestos orgánicos. Isómeros, vamos a tener una clase dedicada justamente a isomería, pero básicamente yo tengo un montón de isomerías, pero puede ser que tengamos dos compuestos, ¿sí?, que son de carbono, que tengan el mismo peso, pero se comporten de manera totalmente diferente porque los átomos están acomodados de forma distinta. Y eso pasa mucho solamente en los compuestos orgánicos. O sea, en los compuestos inorgánicos uno no suele ver ese tipo de cosas. ¿Vamos bien? Profe, ¿puede repetirlo de isomería, porfa? Sí, obvio. Gracias. La isomería es una característica que lo suelen tener los compuestos orgánicos, ¿sí? Hay muchos tipos de isomerías. Tenemos isomerías configuracionales y conformacionales, ya lo veremos, ya llegará el momento. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, puedo tener dos moléculas que tengan, por ejemplo, la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos, pero por cómo se acomoda en el espacio, se comportan de manera totalmente diferente. Y eso es un poco lo que tiene que ver la isomería, ¿sí? O, por ejemplo, si se unen los carbonos entre ellos de manera diferente, también se van a comportar de manera diferente. Eso en inorgánicos no sucede. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. No, de nada. Bien. Hay varias teorías, ¿sí?, que explican la formación de enlaces. Y la formación de enlaces, ¿sí?, lo que nos sirve a nosotros es poder justamente justificar la geometría molecular. Vamos a ver que hay teorías del octeto electrónico o el octeto completo, ¿sí? Tenemos la teoría del enlace de valencia, que habla de solapamiento de orbitales, y tenemos la teoría de orbitales moleculares. Van a ver que al fin y al cabo todo nos termina llevando casi a lo mismo, pero sepan que, de acuerdo a la teoría, hay diferentes formas de explicar la geometría de las moléculas. Yo les voy a ir avisando si hay cosas que vamos a quizás profundizar un poco más o profundizar un poco menos. Así que tranqui, yo les voy avisando, pero quizás si ustedes ven la teoría es muy intensa, pero van a ver que hay cosas que se van calmando a medida de que va pasando la clase. La teoría del octeto, yo creo que ya la sabemos. ¿Se acuerdan qué es la teoría del octeto? ¿No es la teoría que busca tener 8 electrones en su estado, digamos? Exactamente. Completarla. Exactamente, o sea, nosotros tenemos, quiero irme un poco más adelante, ahora vuelvo atrás, ¿sí? Hablamos hace un poquito de las características que tiene el carbono, ¿sí? Sabemos que los distintos elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí?, o los distintos compuestos que tenemos en la tabla periódica, tienen electrones que se llaman electrones de valencia, ¿sí?, que son los electrones que se encuentran en el nivel principal de energía. Y son los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies, ¿sí?, o entre los átomos de una misma especie. Y el número de electrones de valencia, ¿sí?, se determina por el grupo de la tabla periódica. Estos electrones de valencia, ¿sí?, son justamente característicos de cada grupo. Nosotros sabemos que tenemos el grupo 1 y el grupo 2, después tenemos todos estos grupos en el medio, y después tenemos el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nosotros nos vamos a mover más que nada con los elementos que vamos a encontrar en el grupo 1, porque vamos a trabajar bastante con, por ejemplo, el hidrógeno, que va a ser nuestro segundo compuesto principal. Y después nos vamos a manejar mucho con el carbono, el nitrógeno y el oxígeno
y los halógenos. Los halógenos tienen un rol bastante copado en la química orgánica. Lo que yo necesito que ustedes se acuerden y lo tengan presente es que, por ejemplo, el carbono, ¿sí?, que está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Eso quiere decir que para poder llegar a tener 8 electrones, ¿cuánto puede aceptar justamente en un enlace? ¿Cuántos electrones podría aceptar para llegar a 8? 4. 4, ¿sí? O sea, cada carbono se puede unir, ¿sí? Yo lo voy a hablar así, ojalá que ningún otro docente lo escuche. Pero cada carbono se puede unir a 4 cosas. O necesita de 4 electrones que se lo pueden dar de cualquier manera. Después lo vamos a ir viendo. En cambio, después tenemos el nitrógeno, que está en el grupo 15 o en el 5B, que quiere decir que necesita ¿cuántos electrones para llegar a 8? 3. 3, bien. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por ende, ¿cuántos necesita? 2. 2. Los halógenos, o sea, flúor, cloro, bromo, yodo, están en el grupo 7 o 17. ¿Cuántos electrones necesitan? 1. Uno solo. Y recuerden que tenemos nuestra excepción a la regla, que es el hidrógeno, que él está tranquilísimo con ¿cuántos electrones? 1. 2. Claro, pero claro, 2, ¿no? Puede compartir 1 y aceptar 1, ¿sí? Entonces, en base a eso, la regla del octeto es muy bien lo que dijeron antes, que tiene que ver con ganar, perder o compartir electrones hasta quedar rodeados por 8 electrones de valencia. El octeto, acá lo que dice es que el octeto de electrones de un átomo consiste en sus capas S y P llenas, y que esto otorga una configuración estable. Esta frase ahora yo sé que nadie quizás la entiende. Ahora lo vamos a ver qué quiere decir subcapas S y subcapas P. ¿Bien? Pero en la regla del octeto y la estructura de Lewis, que vendría a ser como lo más básico que uno ve al momento de entender cómo funcionan los enlaces, nos sirve justamente para hacer este tipo de estructuras, que son las estructuras de Lewis. ¿Ustedes se acuerdan de las estructuras de Lewis? Sí. Bien, entonces, ¿nosotros qué hacíamos en las estructuras de Lewis? Escribíamos el símbolo del elemento central, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de H2O, que vendría a ser agua, poníamos, por ejemplo, el oxígeno, que era el átomo central, y los 2 hidrógenos a sus costados. Y marcábamos con distintos símbolos la cantidad de electrones que tenía en su capa externa, ¿sí? O en su capa de valencia. Y justamente marcábamos con cuántos tenían o cuánto le tenían que compartir los demás elementos para llegar a tener el octeto completo. En el caso de la molécula de agua, esto era la estructura que dibujábamos. Y después se complica un poco más cuando hablamos de otro tipo de moléculas, como por ejemplo un alqueno. No tienen que saber lo que es, pero un alqueno lo que tiene es que entre 2 carbonos no solamente se comparten un electrón cada uno, por ende un par de electrones, sino que se comparten 2 pares de electrones, formando un doble enlace. Esto es un enlace simple. Entonces, acá se empezaba quizás a complicar un poco más, donde entre 2 átomos se compartían más de un par de electrones. Pero básicamente nos sirvió bastante en lo que es química general o química inorgánica para entender cómo se compartían los electrones en la formación de un enlace, ¿sí? Ahora, lo que pasó fue que hay una teoría que es un poco más compleja que habla sobre la teoría del enlace de valencia, pero ahora vamos a hablar de algo que se llama hibridación, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de lo que son algo que llamamos orbitales. Me voy a ir a avanzar un poco y después voy a volver acá atrás porque me parece un poco mejor. Antes de volver, perdón, yo ya sé que me estoy yendo, pero prefiero primero explicarles esto y volver atrás para que no me odien durante por lo menos 20 minutos. Hay una teoría, ¿sí?, que explica justamente, creo que se prendió un micrófono, te voy a silenciar, Belén, perdón. Ahí va. Si querías decirme algo, avísame, yo te silencié, pero yo sentí que era solamente ruido de fondo. Hay una teoría, ¿sí?, que explica qué son, o sea,
Cuando uno está hablando de enlaces, ¿sí? Y habla de electrones que se están compartiendo, cuando uno los ve en la estructura de Lewis parece bastante fácil y parece bastante lineal. Pero en realidad, si uno estudia lo que es un átomo, es un poquito más complejo que simplemente dos electrones que dicen, bueno, che, yo estoy acá, nos compartimos. Es un poco más complejo. El átomo, o cualquier átomo, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero está formado por un núcleo atómico que tiene los protones y que tiene los neutrones. Y siempre se dibujan alrededor del núcleo, ¿sí? Una nube de electrones. Cada elemento, ¿sí? Se va a caracterizar por su número de protones. Y eso lo vamos a llamar número atómico. Pero bien, como dijeron ustedes, los que participan en los enlaces son los electrones. ¿Sí? Los electrones que están en la capa de valencia, que es la capa más externa. Esos electrones, ¿a dónde están? O sea, uno no los puede decir con tanta facilidad, están acá y me encuentro con el otro electrón, me uno y formo un enlace. Sino que se encuentran en una nube electrónica alrededor del núcleo atómico. ¿Sí? Acá lo que muestro es simplemente cómo se conforma el átomo de carbono, que tenemos 6 protones, 6 neutrones, y los electrones alrededor. Los electrones, o sea, uno no puede saber jamás exactamente, no hay física cuántica que pueda calcular exactamente dónde se puede encontrar un electrón en un momento determinado. Porque todo lo que vendría a ser justamente en las probabilidades de encontrar esos electrones están determinados por distintas fórmulas que no nos vamos a meter, así que no se preocupen. Pero nosotros vamos a llamar el espacio en donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo, lo vamos a llamar orbitales, ¿sí? Los orbitales son básicamente descripciones matemáticas, o sea, es todo fórmulas matemáticas, donde se habla de 3 ejes diferentes que se usan para explicar y predecir dónde se podría llegar a encontrar un electrón en algún momento dado. ¿Sí? Todo esto está abarcado por una teoría que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que postula justamente que nunca podemos saber dónde está un electrón en un momento dado, sino que sí podemos saber que dependiendo de determinadas características, que ya las vamos a ver, hay orbitales, que son espacios o descripciones matemáticas, que es como un estado energético en donde se encuentran los electrones. Y que eso va a ser, cómo se van uniendo estos orbitales, me van a dar la idea de cómo se van a realizar los distintos enlaces. ¿Se entendió más o menos? ¿O alguien se perdió en el camino? Sí, profe, se entendió. Ok. Voy a volver para atrás. Yo creo que ya me están odiando. Minuto 0. Acá. Entonces, justamente cuando hablamos de enlaces, ¿sí? Y lo que yo les dije de las probabilidades de encontrar, que ven que acá más o menos muestran orbitales, no muestran momentos exactos donde se unen, ¿sí? Sino que justamente van chocando, ¿sí? Según los distintos tipos de, por ejemplo, de electrones que participan o las diferentes electronegatividades, se pueden formar distintos enlaces, ¿sí? Perdón, hay un micrófono abierto, lo voy a silenciar. Perdón, yo soy re molesta con eso, pero porque me distraigo yo, porque tengo un poder de concentración nulo. Ahí va. Perdón. Entonces, la hibridación tiene que ver mucho con eso, con orbitales atómicos. ¿Por qué dije todo lo que acabo de decir? Porque acá, si leemos esto que está en verde, dice: las reacciones entre dos no metales producen un enlace covalente, ¿sí? El tipo de enlace se llama enlace covalente. Y se originan cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones solapando orbitales atómicos. Si yo no les decía lo que era un orbital atómico, no íbamos a entender nada de esta frase. Se llaman orbitales atómicos porque es el orbital de cada átomo. O sea, cada átomo tiene sus orbitales atómicos y habla sobre la probabilidad, o sea, dónde ese átomo puede llegar a encontrar o puede llegar a tener los electrones.
según la cantidad, o sea, hay diferentes tipos de enlaces covalentes, ¿sí? Hay una clasificación que habla según la cantidad de electrones que participan en el enlace, o sea, puede ser simple, doble o triple. Esto lo vamos a ver muy claro cuando veamos alcanos, alquenos, alquinos, así que chill, vamos a ir viéndolo de a poco. Y también se puede clasificar un enlace covalente según la diferencia de electronegatividad o la polaridad del enlace. Y ahí podemos hablar sobre si hay un enlace covalente de tipo apolar o no polar y un enlace covalente del tipo polar. Bien. Esto vamos a verlo ahora, no lo van a entender quizás del todo bien, no pasa nada porque lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Pero vamos a tener los enlaces, o sea, la primera clasificación, que es según la cantidad de electrones que participan en el enlace, tenemos los enlaces simples, son aquellos enlaces donde solamente en el enlace participan 2 electrones. Por ende, vamos a hablar de un par de electrones, ¿sí? Es decir, un par de electrones, o decir 2 electrones es lo mismo. En el caso del hidrógeno, muy bien como dijeron ustedes, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón y necesita 2 para estar estable. Por eso siempre lo encontramos como H2, ¿no? Entonces, acá podemos observar cómo en su estructura de Lewis, cada uno tiene su electrón, se unen y generan este enlace que es un enlace simple, ¿sí? 2 electrones en total, nada más. Acá podemos observar que entre cada uno de estos carbonos y 4 hidrógenos se forma la siguiente estructura de Lewis, que esto se llama alcanos, ¿sí? Alcanos son las estructuras carbónicas, por así decirlo, de carbono, más simple que vamos a ver, que son enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Recuerden que cada carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, entonces necesita de 4 electrones para estar bien. En este caso va a formar un enlace simple con el otro carbono, que es este que tenemos acá, y después 3 enlaces simples con hidrógeno. ¿Me siguen o a alguien le estoy hablando en chino? Avísenme, por favor, Profe, si repetís no me enojo. Perfecto. O sea, nosotros tenemos distintos tipos de desde acá, ¿no? O desde antes. No sé quién, no vi quién habló, perdón. ¿Viste vos, Ceci? Bueno. Lo de recién, profe. Lo de recién, perfecto. O sea, nosotros tenemos los enlaces simples, dobles y triples, ¿sí? En el caso del enlace simple es cuando entre 2 átomos se comparten un par de electrones en total, o sea, 2 electrones. Cuando estamos hablando de enlaces simples, lo primero que se les va a venir a la cabeza cuando vayamos avanzando con las clases es alcanos. Después los enlaces simples aparecen en todas las moléculas, pero lo primero que vamos a ver es alcanos, en donde los alcanos tienen enlaces simple carbono-carbono, que es lo que vemos acá, ¿no? Hay un enlace simple entre el carbono que está acá y este carbono que está acá. Van a ir viendo que los compuestos orgánicos son como esqueletos de carbonos unidos entre ellos. Cada carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, necesita de 4 electrones más. Entonces se va a ir uniendo hasta llegar a 8 electrones en su capa de valencia. Y es lo que vemos acá. Acá vemos todos enlaces simples. Carbono-carbono, carbono-hidrógeno. ¿Gustavo? Sí, hola. Hola, No, ¿cómo va? una duda. Sí. Estaba viendo la fórmula, ¿no sería más 6 hidrógeno? En realidad, acá tenemos, sí, pues, o sea, dice 4 hidrógenos X, es como figurativo, pero sí. O sea, este X es como que dice la cantidad que sea necesario. ¿Ves que en todo se repite lo mismo? Ah, está bien. Pero sí, pero está perfecta la aclaración. O sea, acá dice 4 hidrógenos, pero vean esta X porque acá hay 6 hidrógenos en total. Claro, como que los hidrógenos que hagan falta, digamos, para completar Ya, el equilibrio. exactamente. Pero muy buena observación, o sea, no es que son 4, sino que es lo que sea necesario. Ceci, ¿se entendió un poco mejor?
Perfecto, profe, sí, sí. Genial. Después tenemos, por ejemplo, aquellos casos donde tenemos enlaces dobles, ¿sí? Enlace doble básicamente es cuando se comparten 4 electrones en total. O sea, hay un enlace por lo menos de toda la estructura de carbonos que entre 2 carbonos, o por ejemplo, ya vamos a ver, entre un carbono y un nitrógeno, se comparten más de un par de electrones, sino que se comparten 2 pares de electrones. Que acá podemos ver que son los alquenos, ¿no? Tenemos 2 electrones acá y 2 electrones acá. Se comparten 4 electrones en total. Y esto que tenemos acá se llama enlace doble. El O2, o sea, el oxígeno 2, que es la forma en la cual el oxígeno está estable en la naturaleza, justamente cada uno de los oxígenos tiene 6 electrones en su capa de valencia. ¿Se acuerdan? Entonces necesita 2. Entonces se comparte de esa manera. Bien. Después tenemos el enlace triple, que se comparten 6 electrones en total. O sea, 3 pares de electrones. Esto lo vamos a ver en los alquinos, ¿sí? O bien, por ejemplo, en el nitrógeno. Que el nitrógeno, no sé si se acuerdan, que era nitrógeno 5. O sea, necesita 3 electrones. Vamos a irlo viendo de a poco. Pero esto es para que vean que existen enlaces simples, enlace 2, enlaces triples. La clase que viene, que es una clase donde vamos a ver todos los grupos funcionales, lo vamos a volver a repetir. Bien. Y también tengan en cuenta, ¿sí?, que el enlace covalente se puede también clasificar según la diferencia de electronegatividades, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de lo que es la electronegatividad? No es como el poder que tiene, digamos, para robar, el mayor, digamos, los rojos, pero en este caso son más electronegativos y pueden robar más que los menos, digamos, Claro. los no metales, que van a tender a perder electrones, digamos. Claro, Para atraer. exactamente, ¿sí? Habla de la fuerza, ¿sí?, que tiene cada uno de los átomos para atraer los electrones del otro átomo. O sea, si yo tengo mucha electronegatividad, probablemente vaya a atraerlos mucho más a mi centro que en el tuyo, ¿sí? Porque soy más electronegativo. Esto que tenemos, o sea, esto que acabo de decir, o sea, la electronegatividad nos va a acompañar todo el cuatrimestre. ¿Por qué? Porque vamos a jugar mucho con eso, con la electronegatividad del carbono, la electronegatividad de los halógenos, la electronegatividad del oxígeno, para entender qué está pasando en cada enlace y cuándo nos va a costar más y cuándo nos va a costar menos romper algunos enlaces. ¿Sí? De a poco. Yo les voy diciendo justamente que nos va a acompañar todo el cuatri. Entonces, tenemos la clasificación, ¿sí?, de los enlaces covalentes, tanto polares como no polares, o también lo que podemos llamarlos es, si la diferencia de electronegatividad es muy alta, directamente se clasifican como enlaces iónicos, ¿sí? Si, por ejemplo, está entre lo polar y lo no, o sea, entre 0,7 y 1,7, el enlace es polar. O sea, acá tenemos como nuestra tablita, en donde, dependiendo de la diferencia de electronegatividades de los átomos que forman parte del enlace, los podemos clasificar como no polares o apolares, polares o enlaces iónicos. Veamos este ejemplo, ¿sí? Yo les dije que los halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo, van a aparecer bastante en nuestro cuatrimestre. Van a tener un protagonismo. ¿Por qué ese protagonismo? Justamente porque cuando yo tengo una estructura de carbonos, que los carbonos, o sea, este es un dato importante, tanto el hidrógeno como el carbono tienen una electronegatividad parecida. Entonces, se toma como que ese enlace es un enlace no polar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo en una estructura que tengo carbonos e hidrógenos meto, por ejemplo, un halógeno, el flúor? Que el flúor tiene una electronegatividad bastante alta, que es de 4. Entonces, el carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, ¿sí? Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el flúor es de 1,5. La diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es de 0,4.
que se consideran enlaces no polares. Y bueno, entre carbonos y carbonos, la diferencia de electronegatividad es 0, ¿sí? Es un enlace no polar. Cuando yo tengo presente, o sea, la electronegatividad, ustedes mismos lo dijeron, es una medida o la fuerza de un átomo para atraer los electrones de otro átomo. Si yo tengo algo más electronegativo y la diferencia de electronegatividad es muy grande, el elemento que es más electronegativo va a estar tirando hacia su núcleo los electrones del otro átomo. ¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Bien, entonces esta lucha de justamente tirar los electrones hacia un núcleo hace que en este tipo de enlaces haya diferentes densidades de carga, que lo vamos a ir viendo a medida de todo el cuatri, pero densidades de carga, que eso habla sobre la facilidad de romper distintos enlaces, sobre la facilidad de reacción. O sea, que haya tanta diferencia de electronegatividad entre dos átomos que forman parte de un enlace, hacen que la velocidad de reacción sea mucho más rápida que cuando no. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Algo a tener en cuenta es... Para que hay una pregunta. Cris. ¿Me podrás repetir, por favor, los valores para que sea polar y no polar? O iónico? Sí, está acá en este cuadradito. Mira, cuando yo tengo una diferencia de electronegatividad de menos de 0,7, el enlace es no polar. O sea, entre 0 y 0,7 el enlace es no polar. De 0,7 a 1,7 el enlace es polar. Y por arriba de 1,7 es iónico directamente. Como ya la diferencia de electronegatividad es muy alta. Listo, gracias. De nada. Acá tienen también, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando yo les hablaba, ¿sí? De orbitales atómicos, que ahora vamos a ver qué forma tienen y cómo están, todo lo que quieran, pero les hablaba de esto. Si yo tengo un enlace covalente, ¿sí? Donde los electrones se comparten por igual, está todo ahí como girando, ¿sí? Está todo en una masa dentro de todo uniforme. Cuando yo tengo una diferencia de electronegatividad ya importante, podemos ver que, piensen esto que tenemos acá, esto dorado como el flúor y esto celestito como el carbono, ¿sí? De este enlace que les mostraba acá. La densidad de carga negativa, esto que tenemos acá significa densidad de carga negativa, quiere decir que hay más electrones de ese lado que de este lado, porque recuerden que los electrones tienen carga negativa. Entonces, así se ve las nubes electrónicas de enlaces polares. Y por arriba de 1,7 ya directamente hay un enlace que es iónico, donde la transferencia es completa, ¿sí? O sea, uno se llevó el electrón del otro y el otro se quedó sin su electrón. ¿Dudas, preguntas? No. Genial. Ahora, la polaridad de una molécula no depende solamente de la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Tiene otro factor importante que vendría a ser la distancia, la geometría molecular o la distancia entre los núcleos. La geometría molecular, ¿sí? O sea, cuando hablamos de distancia entre los núcleos, que es la diapositiva que viene, vamos a hablar del momento dipolar, ¿sí? Yo recién les mostraba justamente la polaridad entre un enlace carbono-flúor, ¿sí? Ahí estoy hablando de un enlace entre dos átomos. Una cosa es la polaridad del enlace, otra cosa es la polaridad de la molécula. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es como ver lo micro y otra cosa es como ver lo más macro. Una molécula puede tener enlaces polares, ¿sí? Pero la molécula ser no polar. ¿Y esto por qué pasa? Porque justamente habla de que si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Piénsenlo desde un lado figurativo. Tengo de un lado tirando, no sé, tengo una persona con una soga que tiene una determinada distancia. Y hay dos personas sosteniendo cada parte de la soga y están tirando y hay una persona que es mucho más fuerte que la otra. En ese caso, justamente, la molécula que es
polar, porque es mucho más fuerte que yo, claramente va a tirar la soga para su lado. O sea, no hay discusión de eso. Que eso pasa cuando el enlace es polar y la molécula es polar. O sea, hay una geometría tal que no es equitativa para los dos lados. Pero ¿qué pasa si yo tengo una persona, sí, que está en el centro, sí, que es normal, y tengo la misma soga pero dividida en dos? Y de los dos lados me están tirando exactamente igual. Puede ser que de cada lado, si yo pongo a analizarme y pongo el foco en cada lado, el enlace sea polar, porque hay una diferencia, pero viéndolo en una forma macro, o sea, viéndolo desde afuera, la estructura, ¿sí?, es equitativa o es simétrica, por ende se anulan esos momentos dipolares. Por ende, el enlace es polar, y eso es verdad, nadie lo puede discutir, pero la molécula es no polar, porque se anulan los momentos dipolares. ¿Se entiende? ¿De nuevo? Sí, obvio. O sea, si el enlace es no polar, si yo, por ejemplo, tengo hidrógeno 2, que son exactamente iguales, carbono-carbono, oxígeno 2, nitrógeno 2, no hay discusión de que la molécula sea o no polar. O sea, si el enlace, el enlace entre cada átomo es no polar, la molécula es no polar. ¿Bien? Sí. O sea, la diferencia de electronegatividades es menor a 0,7, listo, perfecto, molécula no polar. Si el enlace es polar, o sea, si la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, entre dos átomos está entre 0,7 y 1,7, pueden pasar dos cosas. Porque nosotros hasta ahora, o quizás ustedes hasta ahora, lo que vieron fueron moléculas más que nada simples. O sea, no sé, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Entonces yo tengo dos átomos que se comparten, ¿sí?, comparten los electrones y generan un momento polar. ¿Por qué? Porque si comparamos la electronegatividad del cloro y la electronegatividad del hidrógeno, yo tengo una electronegatividad de 2,1 y el cloro no me acuerdo, pero debe estar en 3,7 o algo así. Y la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,7, entonces no solamente el enlace entre el hidrógeno y el cloro es polar, sino que la molécula es polar. Sí, ahí entendí. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo enlaces polares, como por ejemplo en el caso del oxígeno y el carbono, que la diferencia de electronegatividad es alta, pero tengo una molécula simétrica? O sea, tengo una molécula que tira igual de un lado como del otro. Se anulan los momentos polares, ¿sí? Sí. Entonces la molécula termina siendo no polar. Me aguardan un segundito, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Genial. Eso suele pasar. El ejemplo como estrella es el dióxido de carbono. El CO2, ¿sí?, tiene una simetría espacial tal que se cancelan estos momentos, ¿sí?, y la molécula, por más de tener enlaces polares, o sea, el enlace entre el oxígeno y el carbono y el oxígeno, la molécula es no polar. Bien. Y también, cuando hablamos de la polaridad de una molécula, ¿sí?, la intensidad, ¿sí?, de la fuerza de atracción entre los dos átomos, se habla de momentos dipolares, ¿sí? Cuando uno le quiere poner números, ¿sí?, a esta diferencia de electronegatividad, no solamente tiene que hablar de la electronegatividad, sino también tiene que hablar de la distancia entre los núcleos. Acá nos empieza a importar la densidad electrónica, ¿sí? Si yo tengo un átomo que es más grande que otro átomo, o un átomo está más cerca de otro átomo, la fuerza y la magnitud con la cual se va a sentir esa atracción es diferente. El momento dipolar, ¿sí?, básicamente mide la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos. Y básicamente nos da una idea de
la magnitud que tiene esta diferencia de electronegatividades sumado a la distancia entre los núcleos. Yo sé que hablé como un poco en chino, pero quiere decir que básicamente el momento dipolar es un cálculo que uno hace, que es un vector, por lo tanto tiene una magnitud y tiene una dirección determinada, donde habla de la distancia entre los núcleos y justamente el momento dipolar. Las cargas parciales. No vamos a ver mucho de esto, así que no quiero que se mezclen, pero quiero que sepan que el momento dipolar básicamente habla sobre la distancia entre las cargas y la magnitud que tiene ese momento dipolar, o sea, esa intensidad de fuerza de atracción entre los átomos. Nos vamos a quedar con eso por ahora, después lo vamos a ir viendo aplicado en cada caso si lo volvemos a nombrar. Yo no los quiero marear ni las quiero marear, por eso lo digo. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien, en 10 minutos les doy un respiro para que no me odien. Bien, hablamos de esto ya lo vimos, que adelanté un poquito y volví para atrás, ¿sí? Tengan en cuenta que ahora los átomos los estudiamos como yo tengo un átomo que tiene un núcleo atómico y alrededor del núcleo atómico tenemos las nubes de electrones. Que estas nubes de electrones tienen nombre, ¿sí? Y las llamamos orbitales atómicos. O sea, cada átomo tiene su orbital atómico, que básicamente es un sitio en el espacio donde yo tengo la probabilidad de encontrar electrones. Acá lo que podemos observar, piensen esta estructura como un núcleo. Acá tenemos el núcleo atómico, o sea, protones, neutrones. Y a todo alrededor, y vean que es más azul el centro del núcleo y va aumentando hacia afuera, es que en toda esta zona, dependiendo de la distancia y la densidad de electrones, tengo probabilidades de encontrar electrón. Esto quiere decir que acá atrás, o sea, que acá, donde está blanco, según la matemática y la física cuántica, yo no puedo encontrar electrones. En cambio acá sí, acá también y acá también. ¿Dónde? No lo voy a saber con exactitud, pero sé que van a estar por ahí. Lo que me parece importante aclararles, y cuando veamos hibridación de orbitales, esto les va a servir, es que esto ocurre en 3 ejes. En eje Z, X e Y. ¿Sí? Es tridimensional, no es bidimensional. Tengo probabilidad de encontrar un electrón en el eje Z, en el eje Y o en el eje X. Estos orbitales atómicos, ¿sí? Los vamos a clasificar, ¿sí? Según la distancia que tiene al núcleo. ¿Bien? Esta distancia, ¿sí? Los vamos a llamar niveles energéticos. Voy a adelantar una diapositiva y ahora vuelvo acá. Ay, no, al revés era acá. Nosotros tenemos 7 niveles energéticos, ¿sí? Que estos 7 niveles energéticos tienen sus letras que son de física cuántica, que no importa, pero ¿no les suena a lo de ¿vieron lo de Aufbau? Ay, siempre lo digo mal, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando iban llenando las casitas? Sí, la configuración electrónica. Claro, es esto, básicamente. Donde yo tengo 7 niveles energéticos, cada nivel habla de la distancia que tienen hacia el núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, el nivel 7 es el que está más alejado del núcleo y el nivel 1 es el que está más cerca del núcleo. Para que alguien quiera entrar, admitir, ahí va. Y el nivel 1 es el que está más cerca del núcleo. Y algo a tener en cuenta, dentro de cada nivel hay distintos subniveles de energía. ¿Sí? Tienen que pensarlo como pisos y escalones adentro de los pisos, entre los distintos pisos. O sea, el nivel energético 1 tiene un solo subnivel. Por ende, tengo el núcleo. Tengo el nivel energético que está más cerca del núcleo y el único subnivel que tengo es el subnivel S. O sea, tengo la probabilidad de encontrar un electrón está solamente en el subnivel S. A medida que me alejo del núcleo, voy teniendo otros subniveles. Dentro de cada nivel tengo distintos pisos, o sea, distintos lugares donde puedo encontrar los electrones.
que tienen distintas formas, y ahora las vamos a ver. En el caso de el nivel energético 1, que solamente tengo el subnivel S, solamente ahí tengo la probabilidad de encontrar el electrón. En el nivel energético 2, tengo dos subniveles. Ahí se me complica. Tengo el subnivel S y el subnivel P. En el nivel 3, tengo el S, tengo el P y tengo el D. Para nuestra felicidad, todos los compuestos orgánicos se manejan en los primeros dos niveles energéticos. Y acá quizás les suene esto que tenemos acá. Está acá. 1S2, 2S2, 2P2. Que habla de la configuración electrónica. O sea, el carbono que tiene estos 6 electrones tiene a 2 electrones ubicados en el nivel 1, subnivel S, tiene 2 electrones ubicados en el nivel 2, subnivel S, y tiene 2 electrones en el nivel 2, subnivel P. Y cada electrón, que probablemente ustedes se lo acuerden como cada cajita, ¿sí?, se va a ubicar de determinadas maneras, y cada nivel y subnivel entran determinadas cantidades de electrones. ¿Les suena algo de esto que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Bien, Sí, profe, ya no ¿podría entiendo, explicar me cómo avisa. se llamaban las cajitas? Las cajitas, digamos, que tenemos acá abajo justo están. O sea, nosotros tenemos niveles, ¿sí?, y subniveles, ¿sí? Cada como set de cajitas, porque tenemos una cajita o dos cajitas o así, va a depender del nivel y del subnivel. El nivel 1, el nivel de energía 1, ¿sí?, tiene el subnivel S. Y el subnivel S es una cajita. O sea, nivel 1, subnivel S es una cajita. ¿Por qué? Porque en el subnivel S solo entran 2 electrones. En el subnivel P ya entran más electrones. ¿Sí? Entran 6 electrones. Entonces, por ejemplo, el subnivel S, como entran 2 electrones, es solo una cajita, donde los electrones se colocan con espines opuestos. Y después, en el subnivel P, o sea, nivel 2, subnivel P, entran 6 electrones. Son 3 cajitas. ¿Ahí va un poco mejor? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, a nuestra felicidad, los compuestos orgánicos se mueven acá. Sea nivel 1, 2, subnivel S y subnivel SP. Los orbitales atómicos tienen diferentes simetrías. O sea, tienen distintas formas de que la física cuántica, que repito, a nosotros no nos interesa cómo llegaron a eso, pero los orbitales atómicos tienen su simetría particular. En el caso de, por ejemplo, el subnivel S es de simetría esférica, como vemos acá. O sea, tengo 3 ejes, porque siempre voy a tener 3 ejes, pero es una simetría esférica no direccional alrededor del núcleo atómico. O sea, yo acá tengo un núcleo atómico en el centro y tengo todo este orbital S donde me entran 2 electrones. El subnivel P, ¿sí?, es como un infinito o como un 8, ¿sí? Y podemos observar que al tener un 8 o un infinito, lo vamos a llamar dilobular, o sea, de 2 lóbulos. Dilobular, no es simplemente porque tiene como 2 cabezas o 2 esferas. En donde tienen que pensar que tienen el núcleo en el centro y tienen los 2 lóbulos dependiendo de qué eje estoy mirando. Si está acostado, es el eje X. Si está parado, es el eje Z. Y si está así, como para atrás, es el eje Y. ¿Sí? Es importante, dentro de todo, que entiendan que hay 3 direcciones posibles en el eje P, que es X, Y y Z. Porque los electrones pueden estar acá, acá o acá. Y
después, no voy a entrar en detalle, tenemos el orbital D, que tiene múltiples formas y puede tener hasta 10 electrones, y el orbital F, que tiene un montón de formas, que pueden tener hasta 14 electrones. ¿Para qué me sirve todo esto que estamos viendo de que tienen dos formas, dos lóbulos, una esfera, etcétera? Justamente que la combinación de orbitales atómicos, o sea, esto de que tengo electrones en algún lugar de esta forma, en un subnivel S o en un subnivel P, se combinan entre ellos y generan enlaces. O sea, generan enlaces. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tiene un electrón solo. Y es 1s, ¿no? ¿Se acuerdan eso? 1s1. Sí, y sí. el 1s1 de otro hidrógeno es como que tienen que pensar ahora, tienen que abrir su mente, como de Big Bang Theory, y ver cómo vienen dos esferas, que son los subniveles S, que se van uniendo para justamente combinarse y generar orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos. Que justamente esta unión de orbitales conducen a este tipo de interacciones que hacen que una molécula se una y se genere un enlace. Yo sé que es un toque flashero, pero me re tienen que creer que esto sucede. Bien. Entonces, yo tengo orbitales atómicos, o sea, cada átomo, o sea, cada carbono, cada hidrógeno, cada nitrógeno tiene su átomo, que tiene su núcleo y tiene sus orbitales atómicos. ¿Qué quiere decir? Que en el núcleo tengo capas, más cerca o más lejos, donde tengo probabilidad de encontrar electrones como por ahí, girando por ahí. Cuando yo vaya a unir dos átomos para formar una molécula, ahora lo tienen que pensar como que yo tengo orbitales atómicos que se combinan para generar orbitales moleculares. O sea, no tengo más orbitales atómicos, pierden su individualidad. Y ahora pasan a ser orbitales moleculares. Y la cantidad de orbitales moleculares que se forman es siempre igual al número de orbitales atómicos que lo forman. O sea, si yo estoy uniendo dos átomos, quiere decir que tengo dos orbitales atómicos, ¿sí? Se unen, perfecto. Se genera el enlace, perfecto. Ese enlace, ¿sí? Lo vamos a llamar orbitales moleculares ahora. Y esos orbitales moleculares que se formaron son dos. Tengo uno donde se quedó con electrones y otro que se quedó sin electrones. No voy a entrar tanto en detalle por el simple hecho de que no quiero confundirlas y confundirlos, pero a partir de cada orbital, o sea, a partir de dos orbitales atómicos que se unen para formar orbitales moleculares, hay uno que le vamos a llamar orbital molecular enlazante y hay otro que vamos a llamarlo orbital molecular antienlazante. Ese antienlazante, porque lo van a leer en los libros cuando busquen la teoría, son orbitales que se formaron, pero no se quedó, o sea, los electrones no se quedaron ahí, sino que se fueron al orbital molecular enlazante, donde los electrones se quedaron, que es el estado de menor energía, que es el estado más estable. Yo sé que es un montón de información, espero que no me estén odiando, pero más o menos me siguieron. Sí, profe, sí. Ok, Sí, genial. profe. Bien, entonces, vamos a dejar acá, bueno, perdón, no vamos a dejar acá, tenemos esta diapositiva, donde es lo que estoy diciendo, es lo que les dije recién, ¿no? Nosotros tenemos orbitales moleculares, que son orbitales, funciones matemáticas, lo mismo que vimos antes, que describen el comportamiento ondulatorio, porque ahora uno no estudia más un electrón como no sé, una cosa que va ahí, que tranca, se va uniendo, sino que lo estudiamos como ondas, ¿sí? Que describen dónde los electrones, que son nuestras ondas, se pueden encontrar en las moléculas. Al unir dos átomos, ¿sí? Se forman dos tipos de orbitales moleculares. Uno que es enlazante, o sea, de menor energía. Ven que yo estoy acá abajo donde hay menor energía. Este es un diagrama donde estudia la energía de distintos enlaces. Donde acá viene el hidrógeno con su electrón.
un hidrógeno con su electrón, otro hidrógeno con su electrón, se acerca de tal manera que se unan y no genere repulsión, porque también recuerden que los electrones tienen las mismas cargas, por ende tienden un poco a repelerse. Y se forman. Esto es de energía en función de distancia. Acá abajo sería distancia. Se acercan hasta acá y acá dicen, listo, buenísimo. Los orbitales se están uniendo. Se forman dos orbitales moleculares. Uno antienlazante, que es el que no tiene electrones. Ven que no hay nada dentro de esta caja. Y acá tenemos el enlazante, donde los dos electrones que venían a unirse quedan en este orbital molecular. No se compliquen más con esto, porque no los voy a complicar más, pero es para que entiendan que van a leer que siempre se van a... Como son ondas, hay ondas que son destructivas y ondas que son constructivas. Porque cuando una sube, la otra baja. Entonces, en ese choque de cosas que suceden de física cuántica, se forma el enlace y no se forma un enlace. Y nosotros nos quedamos justamente con la constructiva, que es el enlace sigma, lo vamos a llamar sigma, ahora vamos a ver por qué, que es cuando se unen los orbitales atómicos para formar el orbital molecular. Y ahora sí, ¿quieren que dejemos acá 15 minutitos? Volvemos fresco, mate, agua y volvemos acá. Dale, profe. Dale. Sí. Son 20 y 04. 20 y 20 nos conectamos. Dale. Dale. Nos vemos. Chau, chi. Continúo entonces con lo que veníamos hablando. Hablamos de los orbitales moleculares, ¿sí? Que son básicamente la combinación de orbitales atómicos que cumplen la función justamente de, vienen dos orbitales atómicos con sus electrones, se acercan hasta que llega un momento que no se pueden acercar más porque si no se van a repeler, pero llegan a una distancia en la cual se genera el enlace, se genera la unión. Y cuando se genera esa unión, justamente se forman los orbitales moleculares, que siempre son dos. Que tenemos el enlace enlazante y el o el orbital, mejor dicho, enlazante y el orbital antienlazante. Se escucha mal, ok. ¿Me escuchan todos mal? No, yo escucho perfecto. Me escucha bien, debe ser su internet. Creo, Steffi, que te anda mal. Se corta un poco a veces. Bueno, está bien. Vayan avisándome, Estefania, cualquier cosa avísame. Si no, me saco la URI, pero quizás me escuchan lejos. Bueno, sigo. Cualquier cosa, posta si no escuchas bien. De última, si querés salir, vuelve a entrar por las dudas, pero ahí va. Bien, entonces, acá lo que ven es que arriba de estos enlaces, o estas, orbitales moleculares, mejor dicho, van a ver la letra sigma. Esta letra sigma habla justamente del tipo de enlace. Vamos a ver nosotros en química orgánica dos tipos de enlaces, que tenemos los enlaces sigma y los enlaces pi. Los enlaces sigma básicamente son los enlaces simples, o sea, son los enlaces que se generan entre dos átomos, en donde la mayoría de la densidad electrónica se centra a lo largo de la línea que une los núcleos. Parece como muy complejo, pero no lo es. Es como que vienen dos átomos